Buenos días, hoy quiero hablar de un tema interesante y es por qué algunos padres de familia no quieren volver a la educación presencial. Bueno, es claro que el primer motivo que expresa la gran mayoría es que pues debemos evitar que nuestros hijos lleguen a contagiarse del virus porque no sabemos cuál sea exactamente la respuesta del cuerpo de nuestros hijos a ese virus. Sabemos que la gran mayoría no tiene ningún inconveniente, pero es una lotería en el sentido de que existe la posibilidad de que haya complicaciones cuando nuestros hijos pasen por la enfermedad. Pero hay otras razones adicionales. La educación virtual, si bien nunca va a reemplazar a la educación presencial, tiene algunas ventajas que ya algunos padres de familia las pudieron notar. Y fundamentalmente podemos hablar como primera parte el tema económico. ¿Sí? Resulta ser más económica la educación virtual que la educación presencial. Esto es debido obviamente a que ya el muchacho no tiene que transportarse y el muchacho no tiene que llevar para la merienda porque obviamente la merienda la tiene en su casa, mucho más económica. Y los padres de familia se han dado cuenta que en su bolsillo pues las cosas han cambiado. Inclusive algunos colegios han bajado el precio de la pensión debido a que al no no necesitar de una planta física, los costos operativos de la educación bajan. Y estos detalles obviamente también los tienen en cuenta algunos padres. También hay otros detalles adicionales y es el hecho de que en la educación virtual no se puede presentar el bullying físico, lo que quiere decir que el muchacho no va a ser víctima de acoso por parte de sus compañeros, está en su casa y puede tener obviamente mayor seguridad. Está el hecho también de que en el proceso de traslado de los muchachos de la casa al colegio y del colegio a la casa existen riesgos que deben ser controlados. Obviamente los padres de familia, los que pueden, pues buscan su propio medio de transporte que puede ser un poco más costoso para garantizar o obtener la seguridad de que en ese recorrido sus hijos no vayan a sufrir ningún inconveniente. Pero los padres de familia que tienen que mandar a sus hijos en el transporte público saben que hay obviamente peligros. Lo mismo en el momento que el muchacho se baja del transporte público hasta llegar al colegio, necesariamente hay un desplazamiento que el estudiante lo hace a pie, donde necesariamente existen riesgos. Y eso obviamente es más marcado en cuanto más pequeño sea el estudiante, o sea, los estudiantes de los grados inferiores obviamente van a tener ese inconveniente. Por otro lado, la educación virtual le ha permitido a muchos padres de familia saber exactamente qué están estudiando sus hijos. Antes de la educación virtual, eso era digámoslo así, una caja negra donde el estudiante entraba y el padre de familia poco se enteraba de qué estaba pasando con su hijo en cuanto a su formación. Hoy en día los padres de familia, los que han podido, han tenido obviamente momentos donde pueden saber exactamente qué está aprendiendo su hijo, ¿cierto? Y claro, si el padre de familia también estaba trabajando en casa debido a la pandemia, él estaba escuchando y estaba pendiente de todo lo que pasaba. Muchos padres de familia se han apersonado mucho más de la educación de sus hijos
debido a que la educación virtual pues va a exigir ese acompañamiento de parte de los papás, y no ha sido algo negativo, sino que ha sido algo positivo. Por tanto, la educación virtual ha traído ciertas ventajas que hoy en día los padres de familia la notan y necesariamente se puede buscar no perder con la presencialidad esas ventajas que pudo haber traído la educación virtual. También la educación virtual nos ha obligado a ser mucho más recursivos en cuanto al uso de la tecnología. Y entonces los muchachos y los padres de familia han aprendido a tener sus propios grupos de comunicación donde pueden estar al tanto de qué pasa con las tareas, qué pasa con las evaluaciones, cuáles son las clases que tiene su hijo, por qué el profesor mandó una tarea, qué fue lo que el profesor pretendía. Y entonces esos grupos de comunicación que pueden estar acompañados por WhatsApp, por Facebook y por todas esas plataformas virtuales que nos permiten comunicarnos, pues han traído obviamente también un beneficio bastante grande. No necesariamente no se tienen que perder con la educación presencial, pero en cierto modo es una ventaja para los padres de familia poder haber tenido esta experiencia de la educación virtual, y algunos pues les ha gustado y quieren seguir ahí en ese proceso porque los beneficios los ven y no los quieren perder. Entonces, este video pues quiere hacer notar eso, o sea, necesariamente este detalle de la educación virtual, aunque sabemos que no es igual a la educación presencial, tiene sus ventajas. Claro que tiene sus desventajas también, porque para aquel padre de familia que no puede estar pendiente de lo que está pasando con su hijo en casa en la educación virtual, pues no es tan conveniente. El profesor necesariamente con la educación virtual pierde el contacto directo con el estudiante, y en muchos casos puede suceder que el estudiante no esté aprendiendo completamente o no esté aprovechando bien ese espacio de formación maestro-estudiante, porque el estudiante tiene la libertad de hacer muchas cosas en el computador distintas a la clase. Y claro, obviamente para algunos padres de familia ha sido complicado y han visto obviamente disminuir la calidad de la educación de sus hijos, no por la falta de preparación de los docentes ni por la falta de empeño de la institución, sino porque al no tener ese control de la presencialidad, el estudiante, digámoslo así, hace lo que quiere, ¿sí? Y entonces, pues, podemos tener algunos padres de familia muy interesados en que vuelva la presencialidad, y sabemos que es muy importante. Bueno, este video quería hablar sobre esos detalles y que nos pueda quedar claro qué está pasando en ese sentido con respecto a la educación virtual y la educación presencial. Muchísimas gracias, espero que les guste, que hagan sus comentarios y que podamos retroalimentar entre todos para mejorar la educación de nuestros hijos. Hasta luego.